rápido, expedito a esas fuentes de información. Entonces, la idea antes era poder reconocerlos individualmente, cada tipo de fuente de información, y la idea hoy es tratar de ver cómo recuperamos la información que hay en esas fuentes de información a partir de herramientas, a partir de bases de datos, a partir de sistemas de información. Y hemos hecho una clasificación en fuentes de información en fuentes de información de carácter general y fuentes de información de carácter especializado. Una división grande, así, para poder empezar a ver, en términos más generales, la Internet como la red de redes. En términos de fuentes generales, las herramientas de búsqueda como bases de datos, buscadores, metabuscadores y descubridores. Y en términos de instancias que hacen posible a los investigadores la interacción, las redes. Entonces, vamos a tener como instancias de carácter general estas. Vamos a ver un poquitico en las herramientas de búsqueda. Nos vamos a detener, muy concretamente nos vamos a detener, por supuesto, en la base de datos. Pero todos hemos hecho uso de un buscador muy popular como Google. De manera de que un buscador es una herramienta que nos permite de manera rápida tener acceso a múltiples millares de páginas que existen en la web. Paralelamente existen herramientas más poderosas que utilizan o que se nutren de estos buscadores para permitirnos que en una sola búsqueda podamos tener un acceso a un mayor número de información. Y existen las herramientas de descubrimiento que, digamos, en este momento representan la última generación de herramientas de búsqueda, porque no solamente dan acceso a la información que existe en páginas web, sino que penetran a las bases de datos y nos permiten acceso a información desde los metadatos, es decir, desde aquellos puntos que están mucho más allá del dato. Cuando decimos metadatos nos estamos refiriendo, en el caso de información de carácter textual, un metadato, por ejemplo, es el autor o responsable de un documento. Pero un metadato es también el tema, pero el tema expresado en un lenguaje de búsqueda. De manera de que estas herramientas de descubrimiento son muchísimo más poderosas que los buscadores y que los metabuscadores, porque nos están permitiendo acceso con criterios de calidad y de pertinencia mucho más sofisticados. De hecho, para los investigadores se constituyen en herramientas fundamentales. El tema de los descubridores como herramientas de investigación es que lamentablemente estas tecnologías son desarrolladas por empresas comerciales y el costo es alto porque no se paga una sola vez, o sea, no es que usted compró el acceso a un descubridor, sino que se hacen mediante licencias, generalmente de pago anual, y esos costos tienden
a incrementarse como todo en el tiempo. Es un alquiler que yo estoy pagando, ¿verdad? De manera que en el país existen pocas instituciones cuyas bibliotecas le dan acceso al usuario a los descubridores. Por eso, porque la sostenibilidad económica de esas herramientas implica una carga para las instituciones. Y mientras la investigación se vea como una carga, pues no van a aparecer los recursos para este tipo de inversiones. Sí les puedo decir que en estos momentos bibliotecas como la del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de INTEC, brindan a los usuarios acceso a estas herramientas de descubrimiento. Como son bajo licencia, normalmente estas facilidades se consultan desde salas especializadas. En el caso de la biblioteca de INTEC, desde la sala de referencia, porque necesitan identificación del usuario. Entonces eso se hace normalmente de las salas de referencia de las bibliotecas. A nivel especializado, vamos a mirar herramientas de cobertura regional y de cobertura mundial. Por supuesto, de cobertura nacional. Si arrancamos con las herramientas de cobertura mundial, nosotros solamente estamos colocando aquí y estamos compartiendo con ustedes una mínima muestra de todo lo que hay disponible, porque definitivamente este es un mundo muy amplio. Pero hemos hecho una selección de algunas que pueden ser de mayor interés para ustedes por dos razones. Una, porque cubren el tema que nos ocupa, y otro, porque en algunos casos se trata de herramientas de libre acceso. Y esto es algo a lo que tenemos que aspirar, porque a veces no tenemos el dinero para poner la tarjeta para solicitar un artículo que a veces de 5 páginas cuesta $35 o $30 o $25, ¿cierto? Entonces, estamos tratando de mostrar herramientas que dan acceso a información de calidad y que algunas no tienen costo. Algunas otras están disponibles a través de grandes bibliotecas del país, sobre todo bibliotecas universitarias. Y aquí una reflexión, y una reflexión importante, que ustedes la habrán hecho mucho, porque ustedes como especialistas sufren mucho las deficiencias en materia de herramientas para investigar. Y es la reflexión de en qué medida las políticas públicas y las políticas institucionales favorecen la gestión colectiva de derecho de acceso a la información. La gente cree que derecho de acceso a información es yo conocer la nómina del IDECOP. Yo tengo derecho a tener acceso a información, no solamente para propósitos muy puntuales, sino para enriquecer mi mundo de significados, mi mundo intelectual. Y cuando estos servicios son tan costosos, de hecho se está poniendo en juego esa libertad de acceso. Entonces, en las sociedades organizadas, las bibliotecas asumen estas responsabilidades para colectivizar, por un lado, la gestión de derechos individuales como el derecho de autor y por otro, los derechos colectivos de acceso a información. En nuestros medios, las bibliotecas, por el contrario,
son miradas como rincones donde se guardan todos los libros viejos que ya nadie quiere y donde hay unas personas que realmente no saben nada de tecnología, no tienen idea de nada y que más o menos le pueden pasar a uno cualquier cosa que uno necesita. Pero realmente este concepto de la biblioteca como gestora colectiva de derechos de acceso a información con visión tecnológica, con la visión de la contemporaneidad, no es muy común. Y es un punto de reflexión importante. En esas herramientas de alcance mundial, tenemos, por ejemplo, este directorio. El directorio es de Open Access Journals, es decir, es un directorio que reúne las principales bibliotecas del mundo que tienen, las principales revistas del mundo con calidad científica, cuyos editores las han donado a la humanidad. Entonces son revistas cuyos artículos uno los puede consultar, uno los puede bajar a su equipo, uno los puede imprimir y no le cuesta nada. Y son realmente revistas de mucha calidad académica. Ese es este directorio. Nosotros diseñamos un pequeño ejercicio para que se pongan en contacto con esta herramienta que es muy importante. De hecho, las bases de datos fundamentales refieren a este directorio. Muchas veces usted encuentra en Google un artículo que en realidad lo tiene este directorio de acceso abierto a publicaciones periódicas científicas. El JSTOR es otro directorio similar con revistas de talla internacional altamente especializadas en distintas disciplinas, con una característica, y es que no es de libre acceso, es decir, su acceso es bajo pago de suscripción, ¿cierto? Pero es muy importante. Los mencionamos porque de repente ustedes como investigadores pueden tener acceso a estos recursos a través de algunas de las bibliotecas de la ciudad que los tengan. Está el Web of Science. El Web of Science es la gran web de la ciencia, es decir, es la herramienta que condensa o que reúne todo el modelo de facilidades y recursos que maneja la ciencia internacional, la ciencia mundial, y la ciencia mundial de primer mundo, vamos a decirlo así. Digamos que es todo un sistema no solamente de acceso a información científica, sino que tiene herramientas que proveen la evaluación de los principales indicadores en materia de investigación científica. Y tenemos también Scopus. Scopus también es una base de datos básicamente de las principales revistas que publica el proveedor o el editor Elsevier, la editora Elsevier. Son revistas de alto nivel. El único tema de esta base de datos es que esta base de datos no tiene el texto completo, es solamente referencial. Es decir, que uno obtiene la referencia y el artículo lo tiene que buscar. Puede ser a través de ScienceDirect o cualquier otro servicio que le pueda proveer a uno el texto completo del artículo. Ustedes saben que hoy en día para el investigador y en general para todo el que accede a sistemas digitales, el sueño es
esta referencia y aquí me dice texto completo y le hago así, clic, clic, clic y me aparece el texto completo. Pero esa realidad que nos la hemos, de la que nos hemos apropiado, tropieza con las dificultades de los derechos de autor y todo lo que eso implica en términos de una industria de la información. De manera de que todo eso no es tan diáfano y menos diáfano para nosotros, los que tenemos menos recursos económicos para invertirlo en investigación. A nivel de América Latina, a nivel regional, y no solamente de América Latina, sino de Iberoamérica, tenemos un directorio de las revistas latinoamericanas y de España y Portugal. Este directorio reúne títulos de revistas de América Latina. La herramienta es buena para decirnos qué revistas hay, en qué áreas de conocimiento, de cuando comenzaron, un historial de las publicaciones periódicas latinoamericanas. Está una red de América Latina y el Caribe, que esta sí trae, es una base de datos que nos permite acceso a artículos escritos en Latinoamérica y a texto completo. Claxo también tiene una gran biblioteca en área de ciencias sociales y humanidades con acceso a muchos textos completos. Y está la base de datos Cielo, que es la biblioteca científica latinoamericana que nos da acceso también a artículos de revistas con una ventaja muy grande, y es que sus criterios de selección son altamente exigentes. Es decir, para tener un Cielo, para tener un espacio virtual en esa base de datos se necesita ser muy bueno. Y se hace no por revistas independientes, sino por países. Entonces uno tiene un Cielo Chile, un Cielo Argentina, un Cielo Costa Rica, un Cielo Colombia, pero no tenemos un Cielo República Dominicana. No tenemos un Cielo República Dominicana. Profesor, en el caso de Taringa, que tiene una biblioteca virtual con una base de datos de más de 20 millones de libros a nivel mundial, dentro de esa clasificación de directorio, ¿cuál entonces caería ahí? Si los tiene, es una base de datos más mundial, mundial. Si es de libro, una base de datos más mundial, como Claxo o como cualquiera de las otras, pero si recoge de todo el mundo, pues es mundial. A nivel nacional quisimos colocar aquí, por supuesto, la Biblioteca de la Academia Dominicana de la Historia, la del Archivo General de la Nación, como, digamos, referentes nacionales importantes, y muy importante, las bibliotecas universitarias, que realmente desde siempre han estado dando la batalla por montar un sistema nacional de información científica, ¿no?, que reúna lo principal del patrimonio intelectual nacional y los referentes internacionales más importantes. Y ahí entonces tienen bases de datos propias y, como yo les decía, bases de datos externas. Dependiendo del perfil académico de la institución, a través de ellas ustedes tienen acceso a bases de datos muy importantes. La mayoría de estas bibliotecas están funcionando como bibliotecas públicas, es decir, que no impiden el acceso a usuarios ajenos a la comunidad natural de la universidad. Y tienen como vías de acceso los catálogos en línea, algunas tienen el descubridor, un descubridor como vía de acceso, y tienen, por supuesto, para estas herramientas existen, lógicamente, unas herramientas de búsqueda que yo quisiera que hoy, o utilizan todas esas bases de datos, unas herramientas de búsqueda que a mí me gustaría,
sin desmedro del conocimiento que ustedes puedan tener sobre el tema, pero una vez más, me interesa que unifiquemos conceptos y por eso me voy a permitir hacer una pequeña explicación sobre esas herramientas de búsqueda, una explicación sumamente rápida, sumamente sucinta sobre esas herramientas de búsqueda. A ver, las bases de datos, tal y como las conocemos, utilizan tres herramientas básicas: los operadores, los calificadores y el lenguaje de búsqueda. Los tres son elementos sustanciales para poder utilizar con éxito cualquier base de datos. Las bases de datos en general son bastante similares en su arquitectura y lo único que cambia muchas veces es la forma, lo que uno ve como interfase de búsqueda, que si tiene un logo aquí, que si pero el interior de la base de datos funciona sobre estos principios y eso es lo fundamental para un exitoso uso de una base de datos, tener en cuenta que hay operadores, que hay calificadores y que hay un lenguaje de búsqueda. Veamos rápidamente esos operadores que todos conocemos, que todos hemos visto en un buscador como Google, por ejemplo. Están ahí. Lo que pasa es que por defecto el sistema nos da uno y ese es el que utilizamos todos. No hacemos casi nunca esfuerzos por parametrizar búsquedas, pero rápidamente podemos ver que los operadores booleanos son estos tres: el AND, el OR y el AND NOT, o sus equivalentes en idioma español. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros interrogamos una base de datos? Cuando interrogamos una base de datos y le decimos, búsqueme la palabra educación, lo que le estamos diciendo es: en el conjunto de información que usted tiene ahí, sáqueme, tráigame solo aquello que tenga la palabra educación. En la medida en que este término es más genérico, en esa medida el sistema me va a traer como respuesta un mayor número de documentos. Y acordémonos que la vez pasada comentábamos que en búsqueda de información tan grave es la abundancia como la carencia. Es decir, cuando me da 1,5 millones de documentos o me da 0, me da lo mismo. 1,5 millones no tengo tiempo de manejarlo. Entonces, en la medida en que mis términos de punto de partida son más específicos, en esa medida el sistema reduce el número de documentos que me devuelve como respuesta. Pero si yo utilizo operadores y le digo, yo quiero que me haga la intersección entre el conjunto de documentos que tienen la palabra educación y el conjunto de documentos que tienen la palabra ambiental, el sistema va a buscar en los dos lados, pero a mí solamente me va a dar como respuesta aquellos documentos donde las palabras son concurrentes. Entonces, el número de documentos que me da como respuesta es mucho menor, mucho más manejable para mí. Entonces, esto me permite relacionar historia, la palabra historia, con un país, pero también con un periodo histórico determinado. Entonces, el AND me da la flexibilidad de poder combinar muchos elementos para lograr
que mi búsqueda sea mucho más pertinente y que la información que me devuelve como respuesta sea mucho más coherente con mis expectativas. El AND me relaciona, pero el OR me suma. Es decir, yo estoy buscando matemática, pero yo sospecho que si coloco solo la palabra matemática, se van a escapar todos aquellos documentos que tratan dentro de la matemática solo el álgebra. Entonces yo le digo, búsqueme matemática más álgebra. Entonces, el AND me relacionaba, el OR me suma, y el OR lo utilizamos generalmente para sinónimos, para cruzar términos que son sinónimos y que podrían hacerme perder conjuntos de información que sí me interesan. Entonces, con el OR sumo, y por supuesto con el AND NOT descarto. Yo quiero que me dé todo lo de matemática, pero nada que tenga que ver con álgebra. Como yo decirle, mire, deme todo lo que tenga sobre desastres, pero extráigame de ahí aquellos que tienen que ver con huracanes. Entonces yo quiero ver desastres, pero no huracanes. Résteme los huracanes como desastre natural. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, estos tres operadores son fundamentales para hacer estrategias de búsqueda. Recuerden que cuando hacemos estrategias de búsqueda es como cuando estamos frente a un enemigo donde hay miles y miles de armas apuntándome y yo acá con un palo no puedo defenderme. Tengo que defenderme con una buena estrategia de búsqueda. Entonces, en el caso de los OPAC o de los catálogos de la biblioteca, nosotros vamos a ver que siempre en las interfaces de búsqueda, en algún lugar vamos a tener ese operador y que yo puedo abrirlo y puedo añadirle o cambiar el I por el O el I y el O por el AND NOT. Es decir, yo puedo utilizar en un caso un operador como el I y en otras palabras utilizar otro operador. Sí, yo puedo hacer todas las combinaciones que mejor convengan. Si yo lo abro, yo tengo el I, tengo el O y tengo el NO. En el caso de estas interfaces que se han colocado todas en idioma español, aun cuando recordemos que el sitio web de la academia tiene una versión en inglés para las interfaces de búsqueda. Vimos los operadores, veamos los calificadores. Y los ejercicios que vamos a hacer dentro de un ratico, los vamos a hacer utilizando operadores, calificadores y por supuesto lenguaje de búsqueda. Los calificadores no son otra cosa que las variables que utilizamos y que nos permite dirigir nuestra búsqueda a determinados campos de una base de datos. Por ejemplo, no es lo mismo buscar a Bartolomé de las Casas como autor, ¿verdad? Como autor de la historia de las Indias, ¿verdad? En ese caso, yo digo, yo quiero buscar a Juan Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, yo lo quiero buscar para saber todas las obras de él. En ese caso estoy apelando a él como autor. Otra cosa es si yo digo, búsqueme Bartolomé de las Casas como tema. Entonces ya no es lo que él escribió,
lo que otros han escrito acerca de él. Entonces vamos a encontrar de él biografías, biobibliografías, bibliografías, etc. Entonces, cuando yo le pido al sistema que vaya a determinado punto, yo me estoy asegurando que las palabras que yo estoy buscando o que tengo como parte de mi estrategia de búsqueda, las está localizando en el campo que es pertinente para una respuesta también pertinente. Estos son los principales, pero cada especialidad tiene sus propios calificadores. Es decir, en una investigación en ciencias de la salud, los calificadores son inmensos, porque yo hago una búsqueda de una patología como la diabetes, pero en niños, y en niños que tienen de 0 a 1 año, y los que tienen de 2 a... ¿Me entienden? Es decir, en la medida en que cambian las especialidades, pues la lista de calificadores puede ser mucho más generosa. En el caso de la historia, esta es una muy importante, ¿cierto? Para ubicar documentos en un determinado periodo histórico. Pero también muchas veces yo necesito que me busque no libros, sino que me ubique artículos de publicaciones periódicas, o necesito específicamente que me ubique editoriales, o que me ubique revisiones de literatura, o que me ubique fotografías. Entonces, el tipo de publicación también puede llegar a ser muy importante para una investigación. Estos son variables que facilitan mucho la búsqueda porque la hacen mucho más pertinente. Cuando ustedes van, por ejemplo, al catálogo en línea de la Biblioteca de la Academia, ustedes van a encontrar la barra de búsqueda, aquí la barra de búsqueda, pero aquí dice catálogo de la biblioteca. Si usted abre ahí, usted va a tener todas las opciones o todos los calificadores por los que es posible investigar en esa base de datos. De manera de que usted coloca aquí, por ejemplo, Bartolomé de las Casas y dice, ahora quiero que me lo busque como tema, o ahora quiero que me lo busque como autor, o ahora quiero que me lo busque en todos los títulos de los libros o de los documentos que hay en esa base de datos. Por ejemplo, en este caso, el sistema le está permitiendo una búsqueda avanzada, no la búsqueda básica que vimos de una sola casillita, sino que aquí tiene todas las posibilidades de ir colocando en cada una de estas casillas una palabra y el operador correspondiente, ¿verdad? Y el calificador. Para cada caso usted puede elegir un calificador determinado con todas estas posibilidades. Y finalmente, uno muy importante, el lenguaje de búsqueda. Y aquí una reflexión. Parece paradójico que en momentos en que la tecnología, las nuevas ontologías que reclama la web se hacen más importantes, la gente empieza a perder el recurso fundamental que es el lenguaje y empieza a expresarse con medias palabras o con ninguna palabra. En el caso de las búsquedas, el tema del lenguaje es fundamental, porque cualquier base de datos, entre más especializada es, más importante resulta el poder hacer en ella una búsqueda
con la palabra más pertinente. Recordemos que la vez pasada decíamos, si yo coloco la palabra modelo delante de un grupo de personas, un grupo multidisciplinario, cada uno pensará frente a esa palabra cosas distintas. Ninguna es un disparate, sencillamente son distintas. El que pensó en la joven de pasarela, pensó bien. El que pensó en el modelo matemático, pensó bien. El que pensó simplemente en el modelo arquitectónico, pensó bien. Pero son cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que permite que yo pueda encontrar en una base de datos reunido aquello que a mí me interesa? Bueno, una certera elección de la palabra que define mi necesidad de información y su coherencia con el lenguaje artificial que maneja el sistema. Y por eso hablamos la vez pasada de los tesauros. Es decir, como ese tesoro de palabras que sirve o que reúne la información en una base de datos especializada o en un conjunto de información altamente especializado. Entonces, cuando yo utilizo la palabra modelo en una base de datos de arquitectura, ya yo sé que esa palabra modelo significa maqueta. Y de pronto yo voy al tesauro de ahí y escribo modelo y me dice, modelo no se usa, use en su lugar maqueta. ¿Sí? Es decir, porque una palabra que es de uso común para nosotros y que todos la entendemos rápidamente, en un sistema, la palabra tiene una connotación diferente. Entonces, el lenguaje de búsqueda es muy importante y es lo que logramos construir a través de los tesauros que vimos la vez pasada, la diferencia con los diccionarios. Y veamos rápidamente cómo en materia de lenguaje tenemos desde el lenguaje libre, que me permite expresarme a mí de todas maneras, ¿verdad? Con mi cuerpo, con mis gestos, etcétera, versus el lenguaje controlado o artificial. Aquí yo puedo utilizar las palabras en sentido metafórico. Aquí no me puedo dar ese lujo. Aquí tengo que tratar de encontrar la mejor relación biunívoca entre el concepto y la palabra que lo describe. La mejor relación biunívoca. Pero no hay solamente un lenguaje controlado o artificial, sino que existen formas de ese lenguaje controlado, que en el caso de las bases de datos es el lenguaje documentario para representar datos para el ordenador o computadora y para la búsqueda de información. Nos interesa la búsqueda de información, que tiene que ver con palabras claves en el contexto y con palabras claves fuera del contexto. Las bases de datos producen índices que tienen que ver con las palabras claves que están en un contexto y con las palabras que no están en ese contexto, sino en el significado o en el contenido del documento, que no se ve, que a veces no es tan aparente. Voy a colocar un ejemplo de eso para que lo podamos entender mejor. A ver, si yo digo guía metodológica de educación ambiental y nosotros decidimos, vamos a seleccionar palabras claves en el contexto de ese título. ¿Cuáles palabras claves seleccionaríamos? ¿Cuáles? ¿Pregunta retórica o real? No, real. Visible.
Formación ecológica, algo que tenga que ver. No. Yo estoy diciendo lo que está ahí. En el contexto de ese título, ¿cuáles son palabras claves? Claves. No fuera de contexto, en el contexto de lo que está escrito allá arriba. Allá arriba está escrito Guía Metodológica de Educación Ambiental. Sí. Metodológica y educación ambiental. Metodológica y guía también, porque está ahí en el contexto. O sea, estamos mirando palabras que estén en el contexto. Yo puedo buscar en una base de datos todos los documentos que tengan en el contexto la palabra guía. En ese caso tenemos 4 palabras claves, porque lo que no es clave es este conector gramatical que se puso en rojo, porque realmente él no tiene significado alguno, ¿cierto? Si yo hago la intersección del conjunto de esas 4 palabras claves, guía, metodológica, educación y ambiental, el sistema va a buscar todo lo que tiene de guía, todo lo que tiene de metodológica, todo lo que tiene de educación y todo lo que tiene de ambiental, y me va a devolver a mí como respuesta aquel documento o aquellos documentos donde las 4 palabras son concurrentes. ¿Se entiende? Donde las 4 palabras son concurrentes. El orden de las palabras no altera, exacto, no altera para nada. El orden no altera. Entonces, ¿qué sucede? Que esto que me va a devolver aquí es mínimo, porque yo le he sido muy exigente y le he pedido que las 4 palabras estén en el contexto. ¿Qué me va a devolver si yo en una búsqueda le digo, en el título, búsqueme, y ahí le puse el D, pude haberlo omitido, y le digo, búsqueme esas palabras? ¿Y el sistema qué hace? Me devuelve como respuesta un solo libro. ¿Por qué? Porque yo le dije, yo quiero que estén estas 4 palabras. Ahora, si yo en vez de decirle eso, yo le digo al sistema que yo quiero, independientemente de lo que diga el autor en el título del libro o los autores, yo quiero encontrar información sobre educación ambiental. Sobre educación ambiental. Es decir, yo quiero buscar por tema. Entonces, en ese caso, independientemente de las palabras que hayan en el título, el sistema me va a recuperar un mayor volumen de documentos que pueden ser artículos de publicaciones periódicas, capítulos de libros, libros completos, etc. La búsqueda, la recuperación se hace mucho más rica porque yo estoy prescindiendo de la camisa de fuerza que me puse de que fueran esas palabras y fueran en el contexto. Yo estoy entrando al tema y esos temas se construyen con tesauros. Entonces, un tesauro que yo les mostré como ejemplo la vez pasada es el tesauro de la UNESCO, ¿cierto? Que tiene una gran cantidad de temas en área de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y ahora sí, con esas herramientas podemos entrar a estas bases de datos. Estas bases de datos como este directorio de publicaciones periódicas de libre acceso. Como especialistas en el tema, es muy importante que cuando les piden que escriban artículos para publicaciones periódicas, traten de ver esas revistas, de qué directorios están formando parte. Y si no, hagan sugerencias para que los editores traten de que las revistas aparezcan en directorios de este nivel, porque es una forma de dar a conocer
al mundo, más allá de las fronteras nacionales, la producción de un autor o la producción de un grupo de investigadores. Y así se hacen redes realmente. Este es el Directorio de Libre Acceso a Información, a publicaciones periódicas. Es un gran directorio, pero de cada artículo le da a usted la posibilidad de usted bajar el artículo sin costo alguno. Es totalmente, y tiene muy buenos criterios de selección de las publicaciones periódicas. Anualmente hay una auditoría que hace que nuevas publicaciones entren, pero también que algunas que están adentro y se han descuidado, salgan. El otro es este gestor que incluye no solamente journals, sino también libros. Les decía que tiene la limitación de que es bajo suscripción, bajo costo. Web of Science, con todas sus posibilidades, pero con la gran dificultad de que es una herramienta de alto costo, de muy alto costo. Son suscripciones anuales de más de $100,000 anualmente. O sea, estamos hablando de un núcleo de bases de datos fundamentales en el mundo. Definitivamente los sistemas de monitoreo que ellos tienen son los que permiten identificar quiénes serán los próximos premios Nobel en ciencia, porque realmente es una herramienta de mucho nivel, pero es altamente costosa. Normalmente los países lo adquieren para los investigadores bajo la figura de consorcio, es decir, muchas instituciones se reúnen para pagar el costo y hacen una sostenibilidad económica de ese sistema a base de la cooperación. Esa es la base de datos de Scopus, que como les decía, es de la empresa Elsevier, reúne revistas de primer nivel, en el mundo. O sea, son revistas de verdad de clase mundial, pero no tiene el texto completo, son básicamente referenciales. Y lo que tienen a texto completo uno lo consigue en cualquiera otra de las bases de datos, o sea que ahí no hay valor añadido por el texto completo. Y ya a nivel latinoamericano hablábamos de Latindex, que les tenemos un ejercicio para que ustedes rápidamente puedan hacer una auditoría de qué está pasando con la investigación académica de República Dominicana y cómo se está difundiendo en estos directorios ya de alcance internacional. Y tenemos esta red que es de toda América Latina y el Caribe, es una red que ha estado sostenida básicamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha hecho una labor en materia no solamente de investigación muy grande, sino ha sido muy generosa dando estas bases de datos para el mundo de manera gratuita. Red Latinoamericana y del Caribe, Redalic. Aquí dice cuántas revistas científicas tiene. En estos momentos reúne 1.263 títulos de revistas científicas de la región. Aquí está la de Claxo, que es muy especializada en el área de ciencias sociales, es una gran colección, también da acceso a mucho texto completo. Y aquí está Cielo, que como ustedes pueden observar, como les decía antes, hay cielos en toda América Latina y el cielo nuestro está nublado totalmente. No estamos todavía aquí porque no tenemos densidad
y la poca que podríamos tener la arruinamos porque no nos reunimos para cooperar en nada. Porque cualquier país tiene que armar un cielo con al menos 5 títulos de revistas científicas que puedan resistir un arbitraje de pares, es decir, someterlas al sedazo de el equipo editorial de Cielo. Y las revistas nuestras comienzan por tener el primer atavismo. Sale el primer número y el otro no se sabe cuándo va a salir. La primera condición es regularidad en el tiempo. Si no se cumple esa, de ahí en adelante ni lo voltean a mirar a uno. Entonces realmente no tenemos en estos momentos aún espacio en esa importante base de datos. Con Clio podríamos hacer un quinteto de repente para pensar en que llegáramos a Cielo, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. A nivel nacional, el Archivo General de la Nación, con todo su proyecto loable de digitalización de documentos y con todo su proyecto de biblioteca especializada en el área de historia. Muy, muy loable el esfuerzo. Todos esos servicios de información documental, ¿cierto? Y una infraestructura de servicios que es muy importante, es decir, poder saber cuándo puede ir uno a una institución y que la va a encontrar abierta y que va a encontrar personal que atienda los servicios. Y claro, la Academia Dominicana de la Historia con un nuevo entorno tecnológico que sin lugar a dudas parte de una identidad real, pero que busca construir una identidad virtual sólida, y ahí todos estamos comprometidos, ¿no? Esto a nosotros nos gusta mucho, nos ha parecido que en todo este proceso ha habido un loable enfoque sociotécnico, que parte de sociedades tecnológicamente construidas, pero tecnologías socialmente configuradas. Y por supuesto con un modelo de sostenibilidad que da el enfoque sociotécnico, una dimensión institucional, una dimensión textual, una dimensión tecnológica y una dimensión social. Esa dimensión social ha llevado a la academia a preguntarse cómo hacer de las TIC herramientas para el diálogo sobre historia entre dos generaciones y cómo lograr la transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones para la dimensión institucional. Obviamente ha habido estrategias que tienen que ver con el desarrollo de proyectos concretos y este fue un proyecto concreto, la generación de un entorno virtual especializado en historia. Por supuesto, unos recursos y un plan de acción. Desde el punto de vista de la dimensión textual o el contenido de ese entorno, en estos momentos hay, digamos que, dos ejes fundamentales. Por un lado, el proyecto del códice y por otro lado, el proyecto de biblioteca, como parte del ecosistema informacional dentro de la llamada ética del compartir. La dimensión tecnológica tiene un hardware, tiene un software, tiene unos procesos de organización y digitalización, tiene unos servicios de acceso y disponibilidad.
Y esto es nada más y nada menos que un nuevo ADN cultural y un nuevo modo comunicacional del mundo, indiscutiblemente. Y en ese marco, entonces, está el espacio de la Academia Dominicana de la Historia, el portal de la Academia Dominicana de la Historia, a través del cual busca dar servicios especializados, ¿no? Y estas son las opciones del menú que utiliza la academia, y más bien lo que voy a hacer es mostrar el sentido de algunas de ellas. Hacia la parte inferior vamos viendo en esa página las últimas noticias, ¿verdad?, de la academia, todas vinculadas a actividades de divulgación científica, las publicaciones más recientes y las actividades institucionales y puestas en circulación. Como ustedes habrán visto, hay un calendario que se trata de mantener al día. En la primera opción del menú está la historia y la proclamación institucional, ¿verdad? La historia, la proclamación institucional. En la segunda opción tenemos todo lo que es normativa, documentos institucionales, presidente y junta directiva, pasados presidentes y pasadas juntas directivas. Ahí está la normativa. Aquí están los documentos institucionales a texto completo, presidentes y junta directiva. A diferencia de muchos otros sitios donde siempre la personalidad es importante, pero la forma como se destaca esa personalidad, creo que es lo que le da alguna peculiaridad a este sitio web. Aquí están todos los miembros de la junta directiva, y si miramos, por ejemplo, la presidente de la academia, aquí está una pequeña biografía, pero muy importante. Ella es presidenta de la academia porque ella ha producido insumos de conocimiento para la sociedad dominicana. Por lo tanto, su vinculación, su trascendencia tiene que ver con su bibliografía, y por eso el link natural es hacia la biblioteca de la academia. Y si nosotros hacemos esa hipervinculación, nos lleva directamente a toda la producción bibliográfica de la presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Esto es sumamente importante porque hay instituciones que tienen la incoherente situación de que las obras de sus propios dirigentes no forman parte del acervo intelectual de la institución. Lo primero que tiene que hacer un académico es entregar su acervo intelectual a la propia institución, ¿cierto? De la misma manera ocurre con el vicepresidente. Aquí están los pasados presidentes y las pasadas juntas directivas. En todos los casos se trata de que de cada uno de ellos haya un vínculo hacia la biblioteca, mostrando su producción bibliográfica. Aquí están los miembros de número correspondientes, colaboradores, fundadores, protectores, ¿cierto? Las listas completas en todos los casos, cuando tenemos sobre todo los miembros de número, todos los que tienen producción dentro de la biblioteca, inmediatamente hay el hipervínculo hacia sus obras. Los colaboradores, los fundadores,
Miren nada más y nada menos, ¿verdad? Federico Enríquez y Carvajal. Los protectores, ¿cierto? La otra opción del menú, las actividades institucionales puestas en circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los calendarios y estos son los videos, ¿verdad?, que se tienen a través del canal que tiene la academia en YouTube. Otras entidades de historia de América Latina están aquí con hipervínculo para tener acceso a ellas desde la página de la academia. La otra opción del menú es el catálogo en línea de la biblioteca, el códice digital, ¿verdad?, que se trató de hacer una versión del códice para tenerla en línea. Lo importante de esta versión del códice es que se trata de que, lo que decíamos el otro día, las citas de pie de página permitan hipervincular con la fuente, con dónde está ubicado esa obra que están citando ahí. Porque muchas veces sí, usted lee una cita directa y dice, me gustaría poder ver el libro completo. Entonces se está haciendo un trabajo de búsqueda en bibliotecas del país y del mundo para ver esas bibliografías donde están accesibles públicamente, de manera pública. Este es el caso aquí, y en este caso concretamente es una obra de don Emilio Rodríguez de Morici, ¿cierto? Y entonces nos remite al catálogo de la biblioteca de la academia donde está la obra completa, de manera de que el lector pueda, si lo desea, consultar la obra. Si la obra la tenemos a texto completo, le da el link directamente al texto completo de la obra. No al pedacito de donde sacó la cita, sino a la obra completa, ¿verdad? Porque el pedacito ya lo vio, no tiene sentido. La otra opción del menú tiene que ver con las publicaciones a la venta, ¿cierto? En general, el fondo editorial de la academia, por supuesto, la revista Clio. Finalmente, los contactos, ¿cierto? Y volvemos un poquitico al catálogo en línea de la biblioteca, solo para mirarlo más despacio. Como yo les decía, las interfaces están en inglés, en español y en francés. Digo honradamente, solo las interfaces de búsqueda, es decir, las palabritas que están en cada uno de las opciones de búsqueda, pero la lógica de la base de datos está construida en idioma español, ¿cierto? Como cuando usted consulta una base de datos en inglés, aun cuando le pongan todas estas palabritas en español, la lógica, la base de datos piensa en inglés, no piensa en español. Como les decía, aquí están los calificadores o las variables de búsqueda, ¿verdad? Desde una búsqueda sencilla o básica, usted puede elegir si la palabra que colocó la quiere buscar por título, la quiere buscar por autor, por tema, por serie, etc. Por ejemplo, colocó Revolución 1965 y no le indicó al sistema
que quería buscarlo en un determinado campo, sino que lo dejó abierto, lo dejó general. Y el sistema le da 57 resultados. Pero él va a buscar donde aparezca 1965, donde aparezca revolución, así sea la revolución de los claveles, cualquier documento donde aparezca la palabra revolución, se lo ha localizado porque usted no le indicó exactamente dónde quería hacerlo. Si en cambio queremos hacer una búsqueda más estructurada, aquí tenemos una opción que se llama búsqueda avanzada. Esta es la búsqueda sencilla, la búsqueda básica. Acá tenemos una modalidad de búsqueda avanzada. Esa modalidad de búsqueda avanzada me da más ventanitas para yo colocar palabras y para poder relacionarlas, sumarlas o restar una de otra. Pero también aquí me presenta las colecciones. Estas son las colecciones que en este momento tiene diseñado el catálogo en línea de la biblioteca de la academia. No quiere decir que todas las opciones o todas las colecciones tengan ya documentos, porque acuérdense que este es un proyecto que ha comenzado ahora. Pero ya hay algunos artículos de revistas, por supuesto hay folletos de la colección general, hay algunos recursos electrónicos, hay colección de referencia, hay libros de la colección dominicana, no hay tesis todavía aquí, hay colección de referencia general, hay libros de la colección general, hay folletos de la colección dominicana y no hay todavía, creo que sí, hay alguna publicación periódica. Hay 9 títulos de publicaciones periódicas. Aún no tenemos libros electrónicos, ¿verdad? Estamos todavía con algunos... Libros electrónicos y recursos electrónicos. Y recursos electrónicos, sí, hacer la diferencia. Cuando nosotros tomamos un libro convencional impreso, por ejemplo, una obra, la obra de Trujillo de Bernardo Vega, y ese libro, Bernardo Vega autoriza que se digitalice para incorporarlo en la colección de la academia, se hace un proceso de digitalización y la salida final es un documento en PDF, ¿cierto? Eso es lo que normalmente ocurre. Todavía utilizamos el formato PDF como el formato único para todo lo que son recursos electrónicos en el caso de la biblioteca de la academia. Ese documento no es un libro electrónico. Porque un libro electrónico es aquel que nació como libro electrónico y por lo tanto su estructura es totalmente distinta. Es un libro donde yo lo navego de manera distinta a como navego un PDF. Ese libro electrónico va a tener una serie de facilidades incluidas, algunas de las cuales también están en el PDF, pero fue concebido, fue hecho como un libro electrónico. Entonces, de ese tipo de libros electrónicos, nativamente electrónicos, no tiene la academia, pero sí tiene recursos electrónicos que son libros llevados a formato PDF dentro de un proyecto de la academia de digitalización de obras de historia dominicana que son de dominio universal, es decir, que ya no tienen tema con derechos de autor o que teniéndolo, los autores generosamente han cedido sus derechos. ¿Qué? Entonces, no sé si quedó alguna duda con relación a eso, pero quería hacer la aclaración. Dígame, profesor. Yo pienso que quizás no han tomado en cuenta en el diseño de la página el hecho de que en el mundo de hoy, por ejemplo, un
discurso o un hecho histórico, por ejemplo el discurso del presidente de la República ante la Asamblea Nacional en tal momento, que es un documento histórico que puede digitalmente presentarse, o sea, debe también de tener la parte de video incluida dentro de esa página. Sí. O sea, porque hay, o sea, antiguamente era la fotografía, pero hoy día ya los avances técnicos permiten que regularmente hasta hechos delincuenciales son firmados, o la muerte de un presidente o un hecho histórico queda un documento fílmico. Entonces, debe de ser incluido dentro de esa concepción, o sea, de base de datos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solo que esa fílmica se va a convertir en un recurso electrónico para que pueda circular, para que pueda funcionar con acceso en línea, o sea, de acuerdo a la estructura del sistema. Hay dos posibilidades. Una, la arquitectura del sistema permite ir añadiendo todas las colecciones, y hay una colección que se llama multimedia, ¿cierto? Que en la medida en que la academia tenga ese tipo de documentos, ahora no tiene ninguno. Entonces, la arquitectura del sistema responde a lo que existe ahora. La academia tiene documentos que están ahora en el canal de YouTube, pero no tiene una colección de multimedia allí, no tiene un acervo en ese sentido. Eso, añadir una pestañita más ahí, eso no es ninguna complicación técnica. De hecho, COA y todas estas plataformas lo resisten, pero ahora mismo esta arquitectura no es limitativa absolutamente de nada. Cuando se coloca multimedia, sirve para fotografías, para diagramas, para todo, para documentos audio, para todo. Es decir, en este minuto la academia no tiene nada de eso, y en algunos tiene muy poca cosa, como es el caso de recursos electrónicos. O sea, es una colección que se está construyendo y que se tiene que construir poco a poco. Pero ahí el problema no es tecnológico, el sistema perfectamente lo resiste. Ahora, la sostenibilidad tecnológica de eso sí la tienen que pensar, porque los servidores para ese tipo de documentos son altamente exigentes en términos de capacidad de memoria, por lo menos en los momentos actuales. Sobre todo para que pueda existir como el usuario aspira, porque el usuario no aspira solamente a que yo le dé el título y la fecha del documento. El usuario aspira, en el caso de un video, a poderlo ver en línea, como él está acostumbrado con todas las plataformas que maneja. Entonces ahí la academia tiene que plantearse un problema de sostenibilidad tecnológica, que es también económica. Mientras tanto, tiene el canal de YouTube solamente para aquello que produce la propia institución. Pero eso no es limitante para nada. Estoy de acuerdo plenamente en lo que se ha dicho. Sin embargo, cuando un presidente de la República dicta un discurso, no necesariamente todo lo que él lee y todo lo que se graba realmente se dice en el momento. ¿Por qué? Porque una cosa es el discurso escrito y otra las improvisaciones que él puede hacer en torno a su discurso escrito. Eso vale mucho. Sí, eso vale mucho, pero también el Estado, por un asunto de protocolo, no va a editar todo lo que el presidente diga en su discurso real. Por lo tanto, debemos saber que mucho de lo que nosotros vemos, leemos, siempre va a estar sujeto
a un reglamento que tiene que ver con el código secreto de cada estado. En otras palabras, si el presidente dice algo conveniente por su gobierno, eso quizá no sea de dominio público y mucho menos para la oposición de su gobierno. ¿Me entienden? ¿Me explico? De todas maneras, entendamos que el sistema resiste la universalización de todo tipo de fuentes. ¿Ok? O sea, todo tipo de fuentes cabe allí. Ahora, ¿a qué nivel? Va a depender de las condiciones tecnológicas de la academia. O sea, va a depender de si tiene una capacidad de almacenamiento y si puede realmente proveer el servicio de acceso en línea a esos documentos. Pero eso es totalmente parametrizable. Claro, exacto. En los casos, por ejemplo, del propio documentos de la academia, basta con el registro y con el vínculo hacia el hipervínculo. Exacto, perfecto. Ahora, con documentos que no son producidos por la academia ya es otro tema, ¿cierto? Porque hay que conformar una colección audiovisual que no existe. Ajá, no existe. ¿No tiene puesto el enlace en la página? ¿Que no tiene el enlace al canal de YouTube ni nada? El enlace de la página web al canal de YouTube. Que no lo tiene enlazada a la página. Desde aquí. Bueno, porque esos videos ahora se tienen que, esas presentaciones se tienen que catalogar y clasificar. No, pero digo el enlace al canal de YouTube nada más. El enlace ahí en la página. ¿En la página web? No, sí. La presentación de la grabación que tienen, ¿dónde está? A ver. La actividad que se graba. Están disponibles a través del buscador de YouTube. No, pero yo digo que sí. Que desde la página se pueda... Sí. Ok. Permítame, señores, ya que yo introduje un tema en el debate aquí. Por ejemplo, el hecho que es ampliamente conocido, por lo menos lo que vivimos accesando a las redes, la muerte del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, Sí. quiera si o no fue grabada, y entonces eso, como bien dice el compañero, los presidentes tienen su marco porque tienen que guardar las formas, pero la historia es la historia, la cosa es lo real, lo que sucedió. Entonces, aunque no se ponga hoy día la grabación que fue enviada a los diferentes presidentes de otros países, de cómo el sufrimiento que implicó, de la forma de cómo lo mataron, pero no saldrá hoy día a la publicidad, pero quizá dentro de 10 años, 20 años, 50 años sale. O sea, no quiere decir esto que nosotros no tenemos que pensar en ponernos camisa de fuerza. Claro que antes de que sucedan los hechos. Claro que. Además, lo que hizo un presidente públicamente, que se transmite por televisión, es un hecho real, que no lo puede ocultar después. Eso no es imposible. Entonces, bueno, en ese sentido y tratando de abundar sobre el tema de el acceso a los documentos a texto completo, ese es un proyecto de la academia de realmente, en la medida de lo posible, empezar a brindar acceso en línea a obras que pueden ser de gran interés para el estudio de la historia, como un aporte a la sociedad. Y ahí tenemos varios autores, como Bernardo Vega, que ya han cedido
sus derechos para que sus obras puedan ser digitalizadas. Y entonces las podemos ver en el catálogo en línea como estas que dicen signatura topográfica disponible, etcétera, no son precisamente las que están para acceso en línea. Por ejemplo, los Estados Unidos y Trujillo dice aquí, haga clic para acceso en línea. Esos, por ejemplo, son de las obras cuyos derechos ya él cedió y ya están disponibles. Lo único que está haciendo la academia con estas obras es manteniendo la titularidad del proyecto de digitalización que se maneja a través de una marca de agua que aparece en todas las páginas del documento para mantener la titularidad de ese proyecto. Pero esos son libros que ya están disponibles. El sistema del catálogo en línea de la academia utiliza un software que le permite a ustedes navegar en la estantería como si estuvieran dentro de la colección. Por ejemplo, partimos de este libro, pero el sistema nos permite ver los que están a la derecha y los que están a la izquierda de ese documento, como una manera de que a veces uno parte de un libro, pero después al lado encuentra cosas en las que no había pensado, pero que a veces le son más interesantes que aquel documento del cual uno partió. Sí. La repetición de imágenes significa que hay dos copias de ese libro en la biblioteca. Del lado derecho también tiene dos copias. Va mostrando los ejemplares. Presentarle físicamente lo que sería la biblioteca. Sí. Esa es la ubicación en las estanterías tal y como está. Esa es una navegación en la estantería. Y la digitalización, lo que yo les decía de la marca de agua, ¿cierto? La marca de agua en todas las páginas para la titularidad del proyecto. Así están también libros de Mukien Sang, de la presidenta de la academia. Esperamos que muchos de ustedes se animen a entregar sus derechos de autor para este proyecto, ¿verdad? Que es muy importante. Y ahí está, a texto completo, de Fran Moya Pons. No todos los de Fran, que los estamos anhelando, ¿verdad? Pero estos son los que han entregado. José Cheseco también. El de Montesino, y de don Emilio Rodríguez de Morici tenemos en este momento en línea 97 títulos. Faltan unos cuantos todavía, ¿cierto? Pero con ellos ya la academia tiene la ventaja de que el heredero, ¿verdad? Su nieto cedió todos los derechos para que se puedan digitalizar. Y ahí por eso está don Emilio, ¿verdad? Con todos sus libros ahí digitalizados, que no, pero además tiene sobre todo los temas. Entonces, yo les coloqué aquí las direcciones, como ustedes trajeron sus computadores, ¿cierto? Vamos a hacer ahora el recesito, y entonces cuando volvamos nos vamos a conectar a esas direcciones para hacer unos ejercicios pequeños que trajimos y que podamos mirar, que ustedes puedan mirar directo y en vivo cómo se comportan estos sistemas para búsquedas ya concretas, ¿cierto? ¿Les parece? ¿Les parece que nos vamos a un recesito y volvemos?
ese Pero no está cargado. No, no es cargado. Parece que se puso conmigo. Está pensando. Señora, yo no me suave. Conectado a la servicio. Pero eso lo hizo ahora recientemente un miembro. Sí, que no ha cargado. Eso es otra cosa. Ahora sí, problemas tópicos técnicos científicos del fallo cerebral. ¿Pero por qué no? Ok, la asignatura topográfica. Vengo a buscar la asignatura de 624. Hay que apuntarla ahí. ¿Y la colección? ¿Y cuál, a qué colección pertenece? ¿A qué colección? Favor ofrecer la información. Dame una Tipo de material, libro, serie, publicación, No, no, ¿a faltó. qué colección? ¿A qué colección? Colección a la que pertenece a la obra. Una pregunta, ¿por qué no tienes tantas hojas aquí, tantas ventanas? Yo creo que considero que tú debes hacer para que te ayude. Pero no es eso. Sí, porque mira, jala todo. Ya. Y nos va. Tiene un curso de la cadena. Está bien, ok. Terminado, Esa asignatura topográfica era que debemos poner. Anótala ahí. En asignatura topográfica, La ubicación. LD. RD, República Dominicana. De República Dominicana. 624 624.09 09 72 93. 93. 93. ¿Qué más? A 174p. Partido. Sí. 124. A 174P. 174p. N, papá. Eso. ¿Cuál es la próxima pregunta? Colección a la que pertenece. Como dice RD. Colección Dominicana. Sí, colección dominicana. Ah, sí, Sí. Pertenece a colección dominicana. Entonces ahí, donde dice colección a que pertenece la obra dominicana. Así, Porque ya digo colección. Entonces, colocamos dominicana. Sí, Amanecer contenido. por favor. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, localice el libro Amanecer. Amanecer con entonces hay que ya se localice como libro. No es un libro, tenemos que ir a la ¿No te acuerdas? Ajá, ese mismo. Una sola, ¿verdad? Ese mismo. Entonces, ¿qué preguntar esa otra? Sería seria, ¿no? No, dele hacia abajo. Libros, Vale. colección dominicana. Colección dentro Dentro de la biblioteca. Ajá, no la serie. Ajá. O sea, la serie, ¿qué diferencia hay entre colección y serie? A ver, la serie... La serie sería como una colección propia. La serie es lo que hace el editor, de agrupar una serie, de publicar una serie de libros sobre
una determinada temática o con una determinada metodología o con un determinado tema marco general. teórico. No, y reunirlas y entonces las llama, por ejemplo, serie historias. Entonces serie historia 1, pero yo no necesito leer el 1 para entender el 2, cada uno tiene personalidad. Eso es una serie. Lo que pasa es que los editores le dicen a veces a la serie colección, la denominan como colección. Ahora, dentro de una biblioteca, la colección es el grupo de fuentes que tienen características comunes. La colección de libros, pero que son la colección de libros, pero que son... ¿Se va a poner? No, porque lo que veo es que localicemos el libro en internet, ya lo localizamos. En español, en literatura española. No pide. Una vez localizado, por favor. 8 No lo puede poner ahí. Tiene que estar ahí. No, así que tiene que estar conectado. Ya, amanecer con hormigas en la ¿Qué es la asignatura topográfica? CG 863. Que las neuronas no se vayan para el lado alemán. Es decir, tenemos, aparte de eso, los países que se desarrollan, no han sido desarrollados, son los que se han cultivado. Es decir, hacemos una vida rutinaria de hacer una cosa todos los días. Cuando viene a ver, perdemos nuestra identidad. La palabra, aquí tenemos la Academia Dominicana de la Historia, ¿verdad? Y dominicanos es el gentilicio que nos identifica como nacidos en un país que tiene ese nombre, la República Dominicana. Cristóbal Colón descubrió la isla un día domingo. Su papá se llamaba Doménico y la orden religiosa que lo ayudó en España y lo acostumbró y vinieron con ellos aquí a América, fueron los dominicos. De ahí sacó Duarte ese nombre, República Dominicana, viendo de los dominicos de Santo Domingo, de Santo Domingo. Pero hay una cosa, el escudo de los dominicos, el moto, tiene un moto de veritas, que significa verdad. Veritas, verdad, autenticidad. Entonces, si verdaderamente queremos ser dominicanos, debemos ser auténticos. Y para ser auténticos debemos saber quiénes somos. Y para saber quiénes somos tenemos que estudiar nuestros orígenes, ¿verdad? Para saber qué somos, la mezcla que somos aquí de varias razas y verdaderamente sentirnos orgullosos de ser dominicanos. La Academia Dominicana de Historia es una madre para todos nosotros, todo lo que nos interesa saber de cultivarnos, y además de eso hay otra cosa que es cuando conocemos nuestros derechos podemos exigir nuestros deberes, podemos exigir nuestros derechos. Entonces, verdaderamente, se me ha ocurrido decir esto, pero verdaderamente le agradecemos en nombre de la Academia de Historia, Dominicana de Historia, que esté presente aquí y que seamos personas ya de nuestra edad, bien maduritos, y estemos interesados en aprender siempre algo nuevo, y precisamente en estas cosas de la tecnología de hoy día, que nuestros nietos saben más que nosotros. Porque muchas gracias a la profesora, que verdaderamente deberíamos tener como paradigma de nuestros maestros. No son tan fáciles de encontrar maestros así que uno se sienta orgulloso de que alguien como ella y otros más nos enseñen lo que sabe, es decir, transmitir. Ese es el asunto, transmitir. Quiero concluir con algo. En un libro yo leí, un libro que se llama Una taza de chocolate para el alma, que dice que una persona se quedó en Estados Unidos, en una montaña, en un invierno, iba en una camioneta y se metió por un camino y el vehículo se le detuvo. Y el tipo se sintió que voy a comer aquí porque era una cosa inóptica.
se pudo comunicar por fin con un celular, llamó y consiguió una operadora que le contestó. Esa operadora lo conectó con una bomba de gasolina que quedaba como a 20 kilómetros de ahí. Así que la bomba en la carretera. Y él dijo lo que pasa, porque una grúa que se estaba de una cara. Y el tipo llamó y como a la media hora cuando se llegó la grúa, el gruero se apegó de la grúa con unos hierros en las piernas. Y un pastor, el chofer, la grúa, tenía hierros para poder caminar y con un bastón llega ahí y le dice, ¿se ha quedado aquí? Le abrió el bonete y dice, no, pero usted lo que tiene es que la batería está un poco descargada, yo no tengo que agarrarlo, me va a costar más dinero, yo le voy a dar un booster y le voy a prender el vehículo, y se va, porque yo venía a haber venido aquí y llevármelo en la grúa, le va a costar mucho dinero, no debe ser, pero tiene un problema de batería descargada. Y el tipo dice, yo quiero pagarle, no quiere pagarle. ¿Y qué puedo yo hacer con usted? Dice, transmite. Es decir, transmite. Es decir, vivir. No me refiero a un favor a otro. Le dice, cuando yo estaba en la guerra en Vietnam y era un soldado, y fui herido en las piernas en un combate, yo quedé en medio de las fuerzas en combate. Los vietnamitas de un lado y mi ejército de lado, yo quedé en el medio herido en un arrozado. Y vino un soldado y se arrastró bajo las balas, ahí allá estaba oscuro también, y se arrastró bajo, no perdió su vida, y me arrastró de ahí, me llevó a un sitio donde me pudieron evacuar en un helicóptero. Me salvó la vida, he quedado inválido, pero estoy vivo. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Tú me has salvado la vida. Y dice, transmítelo. Es decir, debemos estar cada día en la vida haciendo, ayudando al que podemos ayudar. Y eso nos va a hacer sentir bien, solamente con la satisfacción del deber cumplido.